Hola a todos, buenas tardes. Si les parece, vamos a ir empezando. Hoy tenemos que terminar con el tema que había quedado pendiente para concluir la clase pasada, que fue este romanticismo y los rasgos particulares que yo había comenzado a presentar en relación con Cumbres Borrascosas. Y tenemos que avanzar sobre un nuevo periodo que es el de realismo. Seguramente no vamos a alcanzar a comentar el texto de Balzac, de Eugenia Grandet, que es el que este año el programa selecciona para trabajar ese periodo. Es un comentario de texto que vamos a dejar pendiente para después de las vacaciones, porque bueno, seguramente están como atiborrados de cosas, entre otras la presentación del parcial, y no deben haber podido avanzar con la lectura de la novela, ¿sí? En relación con lo que estuvimos viendo de romanticismo la clase pasada, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que haya quedado pendiente. Voy a comenzar a compartir el Power, así retomo desde lo que quedé. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Amigo, ¿ya se con nosotras? ¿Ya vamos ahí? Sí, pues. Me tengo que cambiar. Y nosotras ya lo vamos. Así que cambiate lo más rápido posible. Parece que no hay, voy a silenciar acá un micrófono que está... Bueno, hay una compañera que tiene el micrófono abierto, le pido que por favor lo cierre. Vos lo podés cerrar, Hernán, también. Ahí está, ahí lo encontré. No encontraba cómo hacerlo. Ahí está. Bueno, si no hay preguntas, sigo con el comentario de la novela, ¿sí? No sé si han tenido la posibilidad de avanzar un poco más con Cumbres Borrascosas. Es un texto que por ahí tiene sus complejidades, ¿sí? Algunas de las cuestiones procedimentales las vamos a ir comentando ahora, en particular el modo en que se van tratando desde cierta cosmovisión romántica. Pero bueno, es una novela extensa que requiere cierto tiempo para avanzar en la lectura, ¿sí? Tiene la particularidad de que cuenta una historia en un periodo temporal extenso y se van sucediendo las historias de vida de dos generaciones prácticamente, con algunos personajes que son como comodines que están en esos dos momentos de la historia, pero hay cierta complejidad en cuanto al manejo de las categorías que tienen que ver con lo temporal, con el uso de los narradores, ¿sí? Que son varios, que terminan por asignarle, como les digo, cierta complejidad a la lectura, ¿no? Sobre todo porque la presencia de narradores me obliga a intentar recuperar los matices particulares que cada uno de ellos, desde el punto de vista que elige para contar la historia, más o menos comprometido con algunas situaciones que se están refiriendo, eh, les asigna una clara parcialidad, ¿no? Frente a lo que están presentando, y el lector, bueno, termina por recomponer ese rompecabezas para ir definiendo las personalidades de los personajes, para ir interpretando las acciones que van ocurriendo, en definitiva para ir asignando sentidos, ¿no? En esa historia compleja que desde lo procedimental propone la novela. Creo que el último rasgo
que presenté, o el primero en todo caso que alcancé a presentar, tenía que ver con que no es una novela que tenga pretensiones morales o didácticas, ¿sí? En ese sentido, uno de los rasgos que habíamos señalado como representativo de la cosmovisión romántica tenía que ver con el hecho de prefijar un lugar nuevo para el arte en general y para la literatura en particular, eh, ya no asociado o en vinculación directa o cumpliendo una función específica acorde con necesidades foráneas a lo específicamente literario, ¿no? Esa es una reacción muy clara que el romanticismo tiene a cierta tónica muy didáctica o moralizante que todavía pervivía durante el neoclasicismo, ¿sí? Algo que, por ejemplo, en el teatro español es bien notorio, ¿no? El hecho de presentar historias que resultaran moralmente adecuadas y en donde pervivía esta idea que es muy fuerte también en la Edad Media, que es la de entretener educando, ¿no? O la de educar entreteniendo, ¿sí? Bueno, frente a este requisito, digamos, que termina encorsetando un poco la literatura, porque hay que buscar personajes, temas, un registro, un tono, digamos, que se termina adecuando a este requerimiento foráneo, ¿sí? A lo literario. Los románticos proponen instancias de mayor libertad, tanto en el terreno de lo formal, como lo vamos a ver ahora, pero también en relación con esta concepción general sobre la circulación, el uso y la apropiación con mayores libertades que tiene tanto el productor, el escritor en este caso, y los receptores, los lectores, ¿sí? Lo que queda claro en esta novela es que, lo había señalado ya la clase pasada, como plantea Kindeland, hay una suerte de moralidad pervertida, ¿no? En el sentido de que se buscan una pareja, como es la de Catherine y Heathcliff, que no es una pareja modélica, que no transita, digamos, por instancias que la vuelvan, digamos, una entidad laudatoria o sostenedora del status quo, digamos. En líneas generales hay un regodeo en justamente formas antimodélicas de lo que se esperaba para mediados del siglo XIX, de lo que debía ser, digamos, una relación amorosa o, que es casi decir lo mismo, un matrimonio en términos socialmente aceptables, ¿no? El modo particular cercano a una instancia, hoy diríamos, más propicia a la de los amantes, aunque ellos transitan, por haberse criado desde niños, un vínculo mucho más complejo, ¿no? En donde hay una suerte de descubrimiento de esa afectividad, o mejor dicho, una mutación de esa afectividad que inicialmente parece estar más asociada a lo fraternal, ¿no? Un vínculo entre hermanos, porque Heathcliff se cría finalmente crece, mejor dicho, no es un animal, se cría, crece con los hijos de la familia, con las particularidades que ya sabemos, y van junto con Catherine descubriendo, digamos, la emergencia virulenta, como el título anticipa, ¿no? Borrascosa, tormentosa, ¿sí? De lo amoroso, ¿no? Eh, ese modo particular de entender las afectividades en términos desbordados, ¿sí? En términos no modélicos, fue una de las instancias que a la novela le generaron inconvenientes en su contexto inmediato de emergencia, porque no pudo ser interpretada más que desde la censura o desde el señalamiento de cierta brusquedad, como se dice en algunas reseñas, cierta brusquedad en el tratamiento de las afectividades de los amantes, o cierta falta de decoro en el modo en que se están presentando las relaciones afectivas, ¿sí? Por otra parte, otro componente muy significativo que está ausente en esta novela y que tiene que ver justo con el componente religioso, ¿no? Es una instancia que no significa una estructura a la cual adecuar las conductas, ¿no?
es en todo caso un componente que aparece, les había señalado, pero que tiene casi características paródicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la figura de José, ¿no? Hay un sujeto absolutamente abocado a la ritualidad y a supuestamente a la convicción religiosa. Digo supuestamente porque es un sujeto que, y ahí también viene el posicionamiento crítico de la novela, ¿no? No resulta para nada ejemplar en relación con lo que predica, el modo en el que actúa, ¿no? Es en todo caso uno de los personajes también más hoscos, más violentos que tiene Cumbres Borrascosas. Por lo tanto, el hecho de que la novela presente desde ese lugar una representación de la convicción religiosa termina siendo paródico, es decir, hay un distanciamiento, no hay un acompañamiento desde los narradores en general y desde la composición general que en términos ideológicos la novela propone, que sea favorable o que apoye una idea religiosa, ¿sí? Fuerte en torno de cómo llevar adelante la vida, ¿sí? Hernán, perdón un segundito, estaba pensando que a veces incluso el componente religioso en la vida social de los personajes y de su entorno parece una excusa como para que pasen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando, bueno, Linton se tiene que ir a misa, puede venir Heathcliff a visitar la Catalina, por ejemplo, es una excusa para la acción que en realidad va por otro lado, ¿no? Exacto, para la acción que no es modélica además, ¿no? Está muy bien el comentario de la Juli. Sí, es un elemento decorativo, ¿no? En definitiva, la religión no está presentado como un discurso orgánico que explique el mundo, ¿no? O que los personajes señalen o incorporen en términos de un orden al cual hay que seguir, ¿no? Y lo mismo pasa con la novela en general, ¿no? La novela en general no tiene una apuesta sólida o sin fisuras, honesta en relación con lo que pasa con la religión, ¿sí? A pesar de todo esto, a pesar de esta moralidad pervertida, ¿no? Insisto con esta categoría porque hay ahí una idea de degradación, también de inconformismo, de incapacidad de adaptación, de descomposición, ¿sí? Que de alguna manera está trasvasando los modos en que se van vinculando los personajes, las instancias de poder que van articulando los vínculos entre amos y criados, las diferencias en torno del saber ser, digamos, en términos sociales, que diferencia Cumbres Borrascosas de La Granja de los Tordos, ¿no? O sea, pequeñas instancias de fricción en donde las convenciones sociales parecen estar siendo deglutidas, como que se están desintegrando, ¿no? Entonces hay una idea así de descomposición, de algo que se está corrompiendo, de perversión en buena parte de la novela. A pesar de esto, ¿sí? Lo cierto es que la novela, cuando uno evalúa el modo en el que finaliza, no puede, pareciera ser, escapar a ciertas directrices que, entre comillas, obligan a un final medianamente digerible para su contexto, ¿no? Entonces, terminamos la historia con una segunda generación donde efectivamente la relación afectiva, que como les decía es casi un sinónimo para que sea tolerada de la vida matrimonial, ¿sí? De todo lo que lo heteronormativo impone en ese sentido, es la figura con la que elige cerrar la historia. No son dos las figuras con las que cierra la novela. Por un lado, esta situación, diríamos que espuria o que atenta contra lo modélico, que es las tres tumbas, el triángulo amoroso, digamos, enterrado, muerto, ¿sí? Y por otro lado, la floreciente historia de los amantes de la segunda generación, ¿no? De Katy y de Harrington, ¿no? Sí, de Harrington. En la medida en que se dibuja, digamos, una suerte de reencauzamiento a los modelos preestablecidos y hay
hay sí una vuelta de tuerca que termina siendo conservadora, ¿no? La sensación es que la novela se arriesga mucho a lo largo del desarrollo, pero en el final se repliega y, digamos, acuerda con ciertos mandatos preestablecidos. Un poco creo que porque es la única forma, la única estrategia para que pudiese, eh, eh, pudiese ser publicada, ¿no? En su contexto. No estamos en 1847. Una novela que, a pesar de haber sido escrita con seudónimo de varón, tiene que tomar esos recaudos, ¿no? Ni qué decir si la situación llevaba la firma de una mujer, ¿no? Piensa en las resoluciones que hace, por ejemplo, Jane Austen, ¿no? En donde los finales siempre son felices y todos comen perdices y todo el mundo se casa. Bueno, esa instancia, digamos, de resolución en donde se cifra de alguna manera un posicionamiento ideológico fuerte respecto de qué se piensa sobre la sociedad y sus mandatos, bueno, no termina de coagular totalmente en Cumbres Borrascosas. Bueno, lo cierto es que en el medio, digamos, hay una cantidad de puntos de vista así, más críticos, cuestionadores, y que son los que en definitiva siguen volviendo sumamente interesante este texto, ¿sí? Me interesaba subrayar otra vez eso, ¿no? Que hay como un distanciamiento frente a lo preestablecido, pero en el final hay un repliegue en donde pareciera ser que todo vuelve a su cauce. ¿Mm? Hernán, de Sí, hecho, todo se reencausa con la muerte de Heathcliff, ¿no? Y termina el influjo de este ser que parece que es el que desordenó los caminos que debería tomar el status quo, ¿no? La familia, y finalmente terminan casándose dos primos, ¿no? Al final se ve incipiente, digamos, ¿no? Esta relación, ajá, que es la que hubiera debido ser, ¿no? Con la primera generación, de no haberse cruzado en el camino esta figura del gitano, del salvaje, del otro, ¿no? Que representa a Heathcliff. Exacto. Hay en la bibliografía un capítulo de Susan Goober y Sandra Gilbert, que está tomado del libro La loca en el desván, que es un texto que analiza modos de configuración de las imágenes de las mujeres en la literatura escrita por mujeres, sobre todo durante el siglo XIX, en la Inglaterra del siglo XIX, y hay un capítulo que se llama La Biblia del Infierno, creo que ese es el título, donde se analiza Cumbres Borrascosas. Y en esta línea de sentido que está planteando Roxana, la imagen de Heathcliff está asociada justamente a lo demoníaco. De hecho, varios personajes lo caracterizan de esa manera, ¿no? Que es un demonio de niño, que es un diablillo, etc. Subrayando esta incapacidad de domesticación que tiene el chico recogido en la calle. Bueno, la interpretación de estas escritoras que tienen una perspectiva feminista lee en esa clave, ¿sí?, una suerte de presentación estratégica de lo femenino a partir de reivindicar justamente el costado que la religión y la sociedad occidental solapa o pone bajo la alfombra, que tiene que ver con lo funcional, justamente, ¿no? Con lo que no tiene límites, la figura de lo demoníaco en relación con aquel que se opone a las autoridades, que no tiene regulación, que no reconoce ningún tipo de límite en la autoridad. Bueno, Heathcliff encarna muchas de estas características y funciona así como una suerte de imagen de Satán, ¿no? Del ángel caído, ¿no? Justamente, como dice Roxana, una vez que esa figura, que es la que de alguna manera, para usar una metáfora, eclipsa el desarrollo más o menos orgánico de la vida de las familias según lo preestablecido, una vez que sale de escena, pareciera ser que todo vuelve a ocupar un lugar más calmo para todos, ¿sí? Bueno, creo que esto lo mostré, es un esquema donde están articuladas las dos familias,
¿sí? Y aparecen incluso los personajes secundarios para que no se pierdan, ¿no? No es tan complejo porque son nada más que 2 generaciones, pero bueno, puede ser que en algún momento contribuya a orientarlos un poco más en la lectura si es que ven que se pierden con tanto personaje en la novela, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a comentar rápidamente algunos, yo consigno acá como temas relevantes desde un tratamiento romántico que están recuperados en la novela y que de alguna manera justifican el hecho de que la incorporemos en el corpus de la materia en este periodo, ¿sí? En principio, bueno, el gran tema que tiene la novela, que aparece así como de manera poliédrica, uno lo ve como desde distintas caras, que es el tema amoroso, un tema que nosotros ya hemos venido registrando en varios de los textos, ¿sí?, que integran el programa, y que está visualizado otra vez a partir de los modos en que se va trabando en las relaciones, en los vínculos afectivos de 2 generaciones, ¿sí? Lo interesante de la novela, creo que es tal vez la nota más disonante, ¿no? Otra vez hay una perspectiva que tiene, por supuesto, que ver con las elecciones que hace una mujer en torno de cómo pensar las afectividades, eh, más en la tradición, yo diría, de las afecciones clásicas, ¿no? De estas situaciones patéticas, digamos, en el sentido de que rebalsan afectivamente y el sujeto queda un poco a la deriva sin saber qué hacer con ese desborde, ¿no? Pareciera ser que la racionalidad es un componente que nunca aparece, ¿sí? Sobre todo en Heathcliff y en Castle, ¿no? Que son los personajes icónicos de este modo de entender lo amoroso en términos estrictamente pasionales, ¿no? Eh, Fíjense que lo amoroso, si uno lo compara, por ejemplo, con el Werther, con la poesía de Becker, que era otro autor que estaba incorporado inicialmente en el programa del año de la materia, ¿sí? Eh, Hay cierta mesura, cierta construcción de alguna manera sosegada para entender el amor en el caso de Becker, o estrictamente articulada con aquello que tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? Eh, o hay un desborde, ¿sí? Como en el caso del Werther, que está bordeando ciertas resoluciones mórbidas, enfermizas, que sí tendrían alguna vinculación con Cumbres Borrascosas, pero en ninguno de los dos casos tenemos los niveles de violencia que el modo de entender la relación afectiva entre un hombre y una mujer construye en Cumbres Borrascosas. Por un lado eso, ¿no? Son situaciones bruscas en donde pareciera ser que la novela es reacia a la caricia, ¿no? Los personajes están o pasan por esa situación en un momento ya de clara agonía, o cuando Heathcliff quiere acariciar el cadáver de Katy, ¿no? Entonces, son otra vez niveles difíciles de amoldar a una idea, a un tratamiento más cauto de lo amoroso en el terreno de la cosmovisión romántica, ¿sí? Entonces, por un lado está lo violento y por otro esto que yo consigno como lo amoral, que tiene que ver y está muy relacionado con el manejo de lo corpóreo, ¿sí? En general el romanticismo construye percepciones del nexo amoroso que se recluye en lo afectivo, ¿sí? Lo sexual está prácticamente elidido, ¿sí? Los personajes no se tocan prácticamente, no hay marcas ni desnudez ni del contacto entre los cuerpos, ¿no? Es una situación que la cosmovisión romántica elide, no aparece. En Cumbres Borrascosas se dan elipsis de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, Isabela cuenta en su carta que la pasa pésimo con Heathcliff y después termina embarazada de Heathcliff. O sea, hay ahí una laguna, ¿sí? La puede haber forzado, etcétera, etcétera,
pero son especulaciones, algo que el texto claramente decide no contar, no mostrar. Sin embargo, hay otras instancias del contacto de los cuerpos que sí aparecen, ¿sí? Y que son extrañas para el modo en que el romanticismo en general construye, ¿sí?, los vínculos afectivos. Y los protagonizan generalmente Heathcliff y Catherine, ¿no? El modo en que se abrazan, esa cosa, el reencuentro de ellos, por ejemplo, cuando él vuelve todo, eh, entre comillas, civilizado, ¿sí?, y con dinero a recuperar lo que cree que es suyo, ¿sí?, ese contacto cargado de abrazos, de besos, ¿sí?, de la proximidad de los cuerpos, que contrasta mucho, por ejemplo, con la relación que ella tiene con su marido, ¿sí? Está poniendo en escena, otra vez, insisto con esto, un modo, ¿sí?, de sexualización, ¿sí?, efectivamente es eso lo que está pasando, que no suele ser frecuente en el caso del romanticismo, ¿sí? Por otra parte, este contacto, digamos, no tolerado, digamos, de una mujer casada con un personaje que sabemos que es un afecto de su infancia, pero con el cual el lector se interioriza rápidamente, que hay un vínculo que tiene que ver con lo amoroso y que hay ahí una instancia de fracaso amoroso, ¿sí? Va a quedar mucho más en claro con la resolución que va a tomar la propia Catherine. Hay un modo de entender las relaciones afectivas también, no en términos modélicos, sino amorales, no inmorales, es decir, con conciencia de que hay una normativa y se la transgrede a sabiendas, sino amorales, en el sentido de que no se reconoce la norma, ¿sí? Entonces, Catherine, por ejemplo, y esto lo charla con Nelly, no tiene ningún prurito, ninguna excusa en términos morales para continuar el vínculo con las dos personas con las que considera que necesariamente tiene que tener una relación amorosa, ¿no? Con el marido, por las instancias de posicionamiento social, lo que tiene que ver con el buen pasar económico, con la calma y la tranquilidad que le aporta el marido, y la relación con Heathcliff, que tiene que ver claramente con lo pasional, con lo carnal, etc. Bueno, no hay en ningún momento una disputa interna, mejor dicho, hay una disputa, pero uno cuando lee el texto pareciera ser una escena armada ad hoc para que Nelly la aconseje, ¿sí? Nelly, como pasa en más de una oportunidad, la termina aconsejando mal, y ella decide sostener las dos relaciones, ¿no? Bueno, ese modo de incorporar el triángulo amoroso sin una censura, ¿sí?, es un elemento novedoso en las convenciones a partir de las cuales se venía trabajando lo amoroso en el terreno de la cosmovisión romántica, ¿sí? También en relación con esto, hay una idea de desmesura que lo afectivo propone en la novela y que se construye desde componentes que tienen que ver con los elementos góticos, ¿sí? El gótico es una temática, ¿sí? Como va a decir Rosemary Jackson, es una forma del fantasy, es decir, de esos discursos que proponen instancias de recuperación de situaciones, personajes e historias que no son toleradas o que no pueden ser explicadas estrictamente por lo racional. El gótico surge en el siglo XVIII, ¿sí? Hay otros antecedentes, pero termina de tomar forma, digamos, sobre todo con alguna novelística inglesa, como la de Anne Radcliffe, en la misma, en el siglo XVIII inglés, y en donde comienzan a aparecer personajes y ambientaciones que después el romanticismo va a recuperar, ¿sí? Personajes sobrenaturales, no explicables, por esto que plantea Jackson en relación con el fantasy, no explicable, no asimilable desde la razón, fundamentalmente los fantasmas, los vampiros, el hombre lobo, la idea de la otredad, de la duplicidad, del doble, ¿sí?, como pasa en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, son elementos que, acompañados de una ambientación que tiene que ver también con lo sórdido, con lo oscuro,
con esa situación intermedia entre la vida y la muerte, con la vida de ultratumba, es decir, lo que está específicamente más allá de la muerte, más allá de la vida, mejor dicho, en el terreno de la muerte, como pasa con el vampirismo. Bueno, son componentes que son muy significativos dentro de la temática gótica. Bueno, varios de estos componentes aparecen, ¿sí?, incorporados en Cumbres Borrascosas. La escena en la que Heathcliff pide abrir el ataúd de Catherine es una escena claramente gótica. La presencia de los fantasmas que se dan en más de una oportunidad en la novela. La primera es la más inquietante probablemente porque todavía no sabemos de quién se trata. En el comienzo de la novela, cuando Lockwood está durmiendo en esa suerte de cama móvil, ¿no?, que hay como que imaginarse mucho, ¿no?, esa escena, porque estamos en un desván, evidentemente, en un altillo, con una altura acotada, y entonces la cama está incorporada en la pared, ¿sí?, semeja de alguna manera a una suerte de ataúd también, y en ese contexto, que de por sí ya es tenebroso, en plena oscuridad, con el viento, etcétera, aparece el fantasma de Catherine, ¿no? Bueno, la presencia de los fantasmas. Hay una idea también cercana al vampirismo, que es cuando Heathcliff, ya en esta suerte de, de locura previa a su muerte, dice que Catherine lo busca, ¿no? Y Catherine como que le va quitando fuerza, se lo va llevando a la muerte, ¿no? Hay ahí una idea reciclada del vampirismo que está dando vueltas. La atmósfera de Cumbres Borrascosas, que es un espacio muy, es un lugar común, digamos, un tópico para, para, para el gótico, está en muchas novelas, está por ejemplo también en Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, en el caso de esa casa que está perdida en la campiña inglesa, está en Poe, en la mayoría de los cuentos de Poe, está en Ligeia, en La caída de la casa Asher, etc., en donde los espacios parecieran de alguna manera prefigurar, ¿no?, lo enrarecido, la otredad, ese clima tan cercano a la ultratumba que viven los personajes y las situaciones por las cuales transitan. Bueno, varios de estos elementos están incorporados en Cumbres Borrascosas desde esta perspectiva que tiene que ver con lo gótico, ¿no? Son todas situaciones de alguna manera en donde de forma, otra vez, de forma hiperbólica, explota una versión de lo amoroso, ¿no? La falta de límites en Hilde, que quiere hasta, digamos, acceder al cadáver de la mujer amada, en la instancia en la que termina por coimear al sepulturero para que abra los costados de los ataúdes del suyo y el de Catherine para que, digamos, se descompongan juntos, se pudran juntos, para decirlo rápidamente, son instancias desbordadas de el modo en que se tramita lo amoroso en esta relación afectiva, ¿no? Eh, También aparece como componente recuperado en relación con lo gótico la presencia de lo sobrenatural en relación con las deudas de el folclore, ¿no? Es decir, los relatos populares, ¿no? La, la- la- el- el elemento común del alma en pena, de aquel ser que murió y cuya alma está buscando todavía saldar alguna cuenta o está esperando llevarse a alguien, etcétera, que está en todas las culturas, ¿sí? Seguramente ustedes conocen historias que tienen que ver con aparecidos, etcétera, con sujetos que vuelven de la muerte porque necesitan saldar algo en la vida. Bueno, eso también es algo que está recuperado en la novela. La interpretación de los sueños tiene que ver con lo esotérico, también está recuperado, es una instancia que tiene que ver con saberes populares. Los saberes populares son instancias que fueron muy redimidas durante el romanticismo como fuente legítima para producir literatura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con otra modalidad del fantasy, diría Jackson, que son los relatos folclóricos, donde hay muchas
muchas instancias, muchos personajes y situaciones que no son explicables por la razón. Piensen, no sé, el lobizón, cualquiera de las fábulas en donde los personajes hablan, etcétera. Bueno, fueron recuperados como una forma legítima para aportar temáticas durante el romanticismo, ¿no? Por la seducción que lo popular eh, produjo en el romanticismo, ¿sí? Becker tiene una buena cantidad de textos que se llaman leyendas, en donde fue recuperando justamente estas tematizaciones que estaban en el folclore literario de su época y escribió unos textos que son buenísimos, ¿sí? Bueno, otro elemento que está distribuyendo papeles y funciones dentro de la novela es la visión maniquea, la construcción maniquea del mundo, ¿sí? Eh, Algo ya sobre esto había anticipado cuando hablé de la figura del genio romántico, ¿no? La figura del genio romántico era este sujeto idealizado que se plantaba en oposición a los lineamientos del mundo, se plantaba como una víctima del mundo. Bueno, hay ahí claramente una oposición, ¿no? Entre la construcción de esa entidad y el resto de los mortales. Bueno, ese tipo de articulación maniquea, es decir, eh, tan rígida, dura, polarizada, es un componente muy significativo en la literatura romántica, en todos los órdenes, desde una novela absolutamente letrada, digamos, que construye sus sentidos a partir de revisar una tradición que tiene que ver con la cultura ilustrada, hasta hasta los folletines populares, que eligen justamente tradiciones populares. En todos los casos, ¿sí? La impronta romántica termina por asignar estas estructuras desmontables en donde hay siempre buenos y malos muy reconocibles, bien repartidos, con acciones, caracterizaciones, descripciones ad hoc, digamos. Los malos son feos, son inmorales, no tienen ningún tipo eh, de restricción, de recaudo en el orden de lo ético, ¿sí? Mientras que los personajes buenos tienen acciones que son luminosas, portan belleza, son modélicos, efectivamente, ¿no? Las relaciones entre esas dos caras, ¿sí? Son como las dos caras de la luna, siempre terminan siendo conflictivas y la cara luminosa es la que en general aparece como la victimizada, ¿sí? Bueno, eh, desde esta estructura uno puede revisar situaciones en la novela, ¿sí? Yo acá lo defino justamente como un juego de luces y sombras entre personajes, acciones. eh, eh, Todo después debería ser tamizado críticamente a partir de una valoración de lo que el punto de vista de los narradores hacen con ese mundo maniqueo, ¿sí? Eh, por ejemplo, lo que hace Nelly en su narración, que es, digamos, como la gran constructora del mundo de Cumbres Borrascosas, porque es la que se responsabiliza de la mayor parte de la narración, ¿sí? Es además el sujeto privilegiado capaz de contar la historia de las dos generaciones. Eh, Lockwood solamente puede contarnos los restos que quedan de la primera cuando visita a Heathcliff, bueno, de la primera y la segunda, porque ahí están también ya los chicos viviendo con él, pero siempre tiene un punto de vista parcial y mira desde afuera, ¿no? Nunca termina de entender ciertas cosas, mientras que por el contrario, Nelly es la que distribuye los roles de buenos y malos, digamos, en la novela. La operación que ella hace con Heathcliff es bien significativa, ¿no? Porque Heathcliff está ubicado por ella, por el punto de vista de Isabela, incluso por algunas adscripciones de la misma Catherine, que lo ve como un espíritu ingobernable, como el sujeto oscuro, demoníaco, ¿no? Sin embargo, y acá hay otra apuesta que tiene que ver con el romanticismo, la idea de genio, lo demoníaco resulta seductor
justamente por esto, porque es una instancia, una entidad que no tiene ningún parate, que no reconoce ningún límite. Entonces la idea de, otra vez, la del ángel caído, la de Satán, es seductora para el romántico porque es aquel que se las ha visto incluso con la figura de Dios, no ha temido revelarse ante la figura de Dios, ¿no? Entonces, un poco la construcción, voy a volver sobre esto más adelante, de la caracterización de Heathcliff está hermanada con esta redención de la figura de lo demoníaco, ¿sí? Pero bueno, toda perspectiva maniquea, ¿sí?, de buenos y malos, ubicando un lugar específico, estratégico dentro del escenario, hay que revisarlo críticamente a partir del punto de vista de los narradores, ¿sí? Los narradores siempre están comprometidos con lo que cuentan, ¿sí? Y para dar el ejemplo, o seguir con este ejemplo que había presentado, el punto de vista de Nelly, ¿sí?, está muy comprometido con la figura de Heathcliff, porque Heathcliff es un don nadie que llega a la casa de la cual ella era ya criada o tenía vínculos generacionales desde ese lugar, y termina siendo ubicado en un lugar casi equivalente al de los hijos, ¿no? Entonces hay ahí claramente una, una actitud que tiene que ver con el resentimiento, con el cuestionamiento frente a ese desorden, ¿sí?, de traer un niño que aparentemente es gitano, o por lo menos hay una cuestión étnica, porque se alude mucho al color de la piel, ¿sí?, que termina desquiciando, en una línea de sentido de la interpretación general de la novela, el modo en que ese cosmos, ese orden venía funcionando, ¿sí? Otro elemento muy importante en la novela es el que trabaja la relación entre naturaleza y cultura, ¿sí? Está articulado con cosas que ya vengo diciendo desde la clase pasada, ¿no? Pareciera ser que, sobre todo si uno sigue el modo en que esta pulsión pasional que parece regir las conductas de Heathcliff y Catherine, si uno va siguiendo esa implosión, llegamos inevitablemente a un final que es desdichado. ¿Desdichado por qué? Porque hay una serie de pautas de establecimientos que tienen que ver con los parates que la cultura impone, ¿sí?, que no dan pie, no generan la posibilidad, no coadyuvan, digamos, a que esa implosión pasional llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, hay de alguna manera a lo largo de toda la novela una reflexión amarga sobre qué pasa con las instancias de lo afectivo que, siendo honestas consigo mismas por lo menos, digo, es honesto la afectividad, es honesta la afectividad que se tiene Heathcliff, el amor que se tiene Heathcliff y Catherine, pareciera ser que no alcanza con esto, ¿no?, para llegar a buen puerto, ¿no? Pareciera ser que es necesario acordar, negociar con las pautas sociales para que esto ocurra, ¿sí? E incluso negociando al final a veces es nefasto, ¿no? Pensando en el caso de Catherine, que negocia y se casa con quien le corresponde, digamos, por estatus social, y sin embargo termina como termina, ¿no? Amargada, infeliz, en ese dilema permanente entre el querer y el deber, ¿no? Enloquecida también, ¿no? Loca. Enloquecida, exacto. Hay una situación en la que el personaje termina desquiciado, ¿no? Eh, porque, bueno, justamente como pasa siempre con los personajes femeninos, cuando se apartan de la norma, ocupan ese lugar, ¿no? La literatura las registra como desquiciadas. La loca en el desván, el título del libro que les comenté, alude a un personaje de Jane Eyre, una novela de la hermana de Emily, de Charlotte Brontë, en donde aparece también la figura de la loca, ¿no?, como el personaje que está oculto, porque, bueno, su presencia impide que
el orden social patriarcal siga adelante, ¿no? Bueno, esto de la locura tiene que ver con esto que he consignado acá también en el PowerPoint, ¿no? Con la idea de la autodestrucción. Sobre el modo en que sería posible entender esta relación tan compleja que tienen Catherine y Heathcliff, hay muchas lecturas, ¿no? Y una trabaja esta idea de los gemelos, ¿no? Como si fuesen dos partes, dos instancias gestadas en conjunto y que no pueden vivir separadas, o están atravesadas por una suerte de intimidad a la cual no acceden otros vínculos, ¿no? Entonces hay una cosa que excedería incluso lo afectivo, ¿no? Pero bueno, esa potencia, tal vez también se pueda hacer incluso una lectura reaccionaria, ¿no? El desborde termina en la destrucción. Bueno, yo me quedo con la anterior, ¿no? Me parece que es más rica ver la tensión entre naturaleza y cultura, como para asociarla también a otros puntos de vista críticos que tiene la novela en relación con la representación de la sociedad que ofrece, ¿sí? En relación con esto está también el vínculo entre sujeto y naturaleza, ¿sí? Que es muy, muy significativo por la ambientación que elige la novela, ¿no? La novela aparece, y ahí también hay una deuda profunda de la tradición de las correspondencias que habíamos visto ya en el mundo shakespeariano, ¿no? Esta idea de que el macrocosmos tiene de alguna manera un nexo con el microcosmos, de que el universo repercute en las individualidades. En ese sentido, pareciera ser que el espacio más adecuado para estas figuraciones tan instintivas que tienen en términos afectivos los personajes es el páramo, ¿no? Es el lugar desolado, ¿sí? Siempre atravesado por el viento, con, donde los vínculos humanos también parece que están a punto de agotarse o son extremadamente rústicos. Bueno, ese parecería ser que es el espacio más adecuado. Bueno, el modo en que se articula a esos sujetos con ese lugar entraña una idea de la relación íntima del hombre con la naturaleza, ¿no? Que es un lugar común que tienen los románticos. Incluso cierta animalización, sobre todo en el comienzo, ¿no? Por la brutalidad de las conductas. Hay una escena donde aparece una perra que casi lo muerde a Lockwood, ¿sí? Y nadie digamos, cuestiona eso, nadie se admira, ¿no? Todos están en ese sentido como en cierta horizontalidad animalizada en la representación. No en términos solamente despectivos, ¿no? En el sentido de mayor consubstanciación con la naturaleza, con lo instintivo. ¿Mm? Bueno, otro punto que creo que ya más o menos estuve recuperando es esto, ¿no? Que la noción de genio romántico uno la puede encontrar sobre todo en Catherine y en Heathcliff, ¿no? Dos sujetos con una sensibilidad absolutamente desmesurada, ¿sí? Con ese plus particular, y que además, justamente, lo que resulta interesante para la identificación de esta suerte de figura volátil del genio romántico que está dando vueltas en torno de ellos, de aquellos que acometen contra todo sin medir las consecuencias, lo podemos recuperar a partir de las evaluaciones que hacen los otros personajes, ¿no? Que siempre son construcciones que tienen que ver con la censura, ¿no? Hay una cantidad de adjetivos a partir de los cuales se rechaza el modo en que asumen el nexo amoroso los personajes. Se habla de lo desmedido, de lo salvaje, de lo endemoniado, de lo perverso, de la locura, ¿no? Son todas otra vez instancias en donde se cifra lo no modélico desde la perspectiva en general de Nelly.
Bueno, en relación también con los puntos de vista críticos que la novela presenta, hay un elemento que no sé si ya lo mencioné, pero que tiene que ver con, lo voy a retomar ahora cuando hable de realismo, que tiene que ver con la autocomplacencia del gusto, con la autocomplacencia del mundo burgués, dice Hobsbawm, ¿no? Con este modo particular en que la burguesía necesita reiterar los acuerdos, las convenciones que le garantizan su lugar privilegiado en el mundo, ¿no? Eh, entonces, tiene que autocomplacerse en materia artística a partir de el tipo de representaciones que ofrece. Y en general esas representaciones no son absolutamente críticas o cuestionadoras del statu quo, digamos, del orden general que organiza, ¿sí?, los sentidos del mundo. En el caso de Cumbres Borrascosas, es evidente que se cuestionan algunas situaciones desdichadas que llevan a la infelicidad de los personajes, por ejemplo, esta situación tan elemental de no poder vivir o casarse incluso con la persona que uno quiere, independientemente de la extracción social de la que provenga cada uno de ellos. Bueno, esta situación, evidentemente el texto no termina de poder digerirla para instaurar un discurso revolucionario, digamos, es decir, que proponga una refundación de la sociedad. Se presentan personajes desdichados, pero en el final elige, ¿sí?, vuelve a confiar en la instancia matrimonial, ¿sí?, y en la vida familiar, digamos, como célula del orden general de las sociedades que todavía se considera que puede manejar los sentidos generales de la vida en comunidad, ¿no? Entonces, hay como una suerte de búsqueda de un desenlace que todavía es amable en relación con estos esquemas generales, ¿no? No es una novela revolucionaria en términos de plantear nuevos destinos para la sociedad, ¿sí? Otra situación en la que esto es muy notorio es en el modo en que se piensa lo estamental, ¿no? Cada personaje está muy ubicado en su lugar y las relaciones paternalistas que se establecen, por ejemplo, entre amos y criados no están nunca debatidas ni cuestionadas, ¿sí? Eh, no hay ruptura o búsqueda de ruptura en ese sentido, ¿sí? Y si lo volvemos a articular con el modo en que se resuelve positivamente en términos de la convención social lo afectivo en el final de la novela, bueno, estamos otra vez en, en- en un, en un lugar en donde la crítica está muy adelgazada, ¿sí? Eh, Hay una serie de problemas sociohistóricos que en la novela probablemente ustedes algo de esto ya comentaron en la clase práctica pasada, que son significativos y que de alguna manera tienen que ver con anticipaciones, ¿sí?, de situaciones que van a estar como mucho más amplificadas desde la perspectiva realista, ¿no? Bueno, hay un tema muy significativo en la novela que tiene que ver con el problema étnico, ¿sí? Con el problema étnico, en el caso de la incorporación de Heathcliff, ¿sí?, está aludido, como les decía, en más de un momento la pertenencia de Heathcliff como gitano, es decir, como sujeto que proviene de un grupo social denigrado hasta el presente, ¿sí? Eh, Esa es otra osadía que tiene la novela, ¿no? Pensar una historia de amor en donde un personaje pareciera ser que es un gitano, ¿sí? Es otra osadía que tiene la novela, ¿sí? Eso está trabado o muy cruzado con, con las hipocresías sociales, porque cuando el gitano hace plata parece que ya se aclara un poquito o no es tan gitano, ¿no? Bueno, digamos, el tema de la pertenencia es vía el dinero, es algo que está cruzado con la cuestión étnica y con ciertos mandatos que
la sociedad impone y que en determinado momento parece que no son tan relevantes, ¿sí? Otro tema modélico en el texto para trabajar mucho es el tema de los roles de género, ¿sí? Cuáles son los lugares preestablecidos para hombres y para varones. Sobre todo resulta muy interesante los lugares preestablecidos para las mujeres, ¿no? Es bien interesante si uno va contrastando la situación de las criadas, que además tienen un rango particular, porque tenemos la ama de llave que tiene esa complicidad incluso pautada por el hecho de que fue hermana de leche de uno de los hijos de la casa, por un nivel de instrucción que evidentemente tiene Nelly, frente a Sila o José y a otros con los cuales los vínculos están mucho más alejados en relación con los patrones, ¿no? con los señores. Entre Sila y Nelly hay diferencia, ¿sí? Y hay un contraste bien interesante para hacer incluso entre las mujeres que forman parte de- del sector social acomodado, digamos, ¿no? De Catherine y de Isabela, por ejemplo, ¿sí? Y de la misma Katy después, en donde las, las asunciones de el saber desenvolverse, recuerdan esa escena en la que Katy llega como por diosera a la granja de los tordos y vuelve hecha una señorita, ¿no? Eso que está muy caricaturizado en la novela, en definitiva, lo que está mostrando, ¿sí? Es cómo se materializa, ¿no? La ubicación dentro del deber ser, del deber ser, del deber, del saber comportarse, que tiene que tener una niña, ¿sí? Educada en ese sector social. Bueno, todos estos modos particulares en que se figuran los roles preestablecidos para varones y mujeres, en general tienen una construcción que es bastante conservadora también en la novela, ¿sí? En todo caso, el elemento disparador, otra vez disonante, es aquel que la afectividad impone, ¿no? Frente a la afectividad, bueno, podemos, no sé, abrazarnos con el gitano, salir a correr con él, destrozar la ropa, no importarnos lo que el marido piensa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fuera de eso, fuera de ese desborde, hay como una regulación bastante conservadora de los roles de género, ¿sí? Bueno, eso está íntimamente vinculado, lo étnico, los roles de género, con el otro elemento que acabo de señalar acá en el Power, que es la pertenencia social. ¿Sí? La pertenencia social y eh, los límites vidriosos que existen frente a lo que está establecido por mandato social, por ejemplo, lo que le corresponde hacer a una criada, una ama de llaves, y la transgresión, los niveles de negociación y los excesos, ¿sí? Que en la práctica ocurren, ¿no? Otra vez el caso de Nelly es modélico para ver esto, ¿no? Ella hace uso y abuso de esos límites frente a lo que está establecido. Cuando le conviene dice, no, yo soy una criada, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, y sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que hace es exceder, ¿no? Porque aconseja, porque, digamos, termina, eh, ay, no me sale el término. Tengo tal agotamiento mental que no me sale el término. Termina cediendo ante el, el pedido de Katy para ir a Cumbres Borrascosas, con todas las consecuencias que esto va a traer, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, otro componente, el último que he señalado, que me parece muy significativo y con el cual no sería posible entender mucho de los conflictos que tiene la novela, es el poder del dinero, ¿sí? Fíjense que todo el modo en que se gestiona la venganza de Heathcliff está atravesada por la posesión del dinero, por la posición privilegiada de llegar con dinero
y por el afán de acumular y quedarse con las dos propiedades, ¿sí? Entonces, el modo de humillación, ¿sí?, se gestiona a partir de detentar el poder material y simbólico, el poder material del dinero y el capital simbólico que genera el poder adquisitivo, ¿no? Ahí también hay una cuestión que tiene que ver con el orden de género, porque recordarán que él gestiona muy rápidamente el casamiento de la hija de Katy con, con su hijo, para poder, de alguna manera, evitar que la herencia no recaiga no recaiga en quien le interesa. Bueno, ahí hay todo un subterfugio legal, debido a que las mujeres podían heredar por fuera de los descendientes del hijo varón, ¿no? Ese es el enroque jurídico que está pensado en el final de la novela y por el cual Heathcliff se acelera para poder gestar el matrimonio. Es decir que, otra vez, la instancia reguladora, ¿sí?, de lo material está atravesando las acciones por ahí que uno diría solamente buscan un resarcimiento, no sé si decirlo ético, moral, un resarcimiento por, por todas las maldades o por todos los desplantes que ha sufrido Hitler. No, en realidad hay un subterfugio económico que está dando vueltas, ¿sí? A pesar de tanta pasión, ¿sí?, de tanto desmadre afectivo en esta novela, muchas de las acciones están finamente reguladas por el poder del dinero. Digamos, tenemos una representación de orden burgués completa en ese sentido. Bueno, estos son los elementos que yo señalé como más significativos. No sé si les parece, quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, si lograron avanzar con la lectura de la novela, tal vez hay alguna situación que no ha quedado lo suficientemente clara. A partir de la exposición mía, tal vez quieran ahondar en algún aspecto, ¿sí? Bueno, lo podemos ver ahora. Hernán, Sí. mientras piensan, yo me había quedado pensando también que con respecto a los roles de género, bueno, al dinero, a los intereses sociales, también hay una situación cuando nace Katy, de desilusión por parte de la familia y el entorno por la llegada de una mujer y no de un hombre, porque no es varón, siendo que no hay visualización de otras posibilidades de descendencia en esa pareja, ¿no? Ajá. Eso por un lado, y por otra parte también estaba pensando cómo en esta novela, tal vez para que lo contrastemos más adelante con la próxima novela que estamos por leer, la cuestión del dinero, si bien aparece como central, hay un montón de lisiones también, similar a lo que sucede con el tema sexual amoroso, ¿no? Es como que hay muchas cosas que pasan con respecto al dinero, a las posiciones sociales, especialmente con respecto a Heathcliff, que nunca son puestas en escena, ¿no? Y es interesante porque ahí ya el dinero está jugando un rol fundamental, sí, pero sin embargo tiene una posición así bien ocultada, me parece, ¿no? Claro. No sabemos cómo hizo dinero Heathcliff, ¿no? Así es cierta. Eso también me parece que abona esta capacidad de gestionar con lo ilegal, ¿no?, que tiene el personaje. No se lo dice, pero bueno, uno tendría a pensar que no es dinero bien ganado, ¿no? De hecho, si uno después analiza el modo en que él frenéticamente se lanza a la carrera de poder, de intentar, que de hecho lo logra, quedarse con las propiedades, hay como una sintonía en ese sentido. Está bien interesante este comentario, porque justamente pasamos ahora a una novela con Eugenia Grandet,
en donde el dinero es una materialidad que se cuenta sobre la mesa de la cocina, está ahí con mucha presencia, y lo que en Cumbres Borrascosas era un desborde que tiene que ver con lo afectivo, aparece muy solapado, ¿no? Pareciera ser que la única que tiene ciertas, todavía cierta confianza en lo afectivo es la protagonista, ¿no? Que también en muchos lugares ocupa casi una suerte de lugar decorativo, ¿no? Porque la asociación del dinero con los roles de género también tiene unos juegos interesantes, ¿no? En las dos novelas tenemos mujeres que son herederas, ¿sí? Y sin embargo, el trabajo con el dinero lo hacen los varones, ¿no? Sobre Hernán, todo, sí. en Cumbres Borrascosas, el dinero, a mi parecer, es un medio simplemente para lograr un estatus, una posición de dominación que de alguna manera llega a canalizar la venganza de Heathcliff, ¿no? Es decir, no habiendo podido lograr el amor de Katy, digamos, el amor lícito, el matrimonio con ella, lograr esa posición económica, incluso sobre la misma Katy, ¿no? Sobre la hija de Katy, es una forma de venganza por todas las humillaciones que su posición social le supuso. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es como una vía para llegar, digamos, a saldar ciertas humillaciones, como decís vos, sí, exacto. Eh, de todas formas, es como, digamos, como un proceso que va por abajo y que en ese sentido digo yo que es el orden burgués como que termina por cerrar plenamente en la novela, es el que regula finamente, en definitiva, todas las acciones de los personajes, ¿no? Porque incluso los modos en que se relacionan, no sé, amos y criados están mediados por la cuestión del dinero, ¿sí? Es un componente importante. Es también original eso, ¿no? El hecho de que en una novela desbordada en términos de las afectividades que el romanticismo propone, este sea un componente que aparezca así como muy, muy claramente delineado, ¿no? Por lo menos como algo que está jugando su disputa en, en este, en este momento, y no necesariamente desde un punto de vista de rechazo frente al materialismo, ¿no? Porque los personajes lo admiten como un componente que puede generar algún tipo de beneficio, ¿no? En el caso de Hitler, para su venganza, eso es bien claro, ¿no? Bueno, no sé si hay algún otro comentario sobre esta novela. Bueno, si no hay comentarios, yo voy a avanzar sobre el siguiente tema, que es realismo, ¿sí? Recordarán ustedes que en nuestra periodización, allá a comienzo de año, habíamos señalado que para el siglo XIX teníamos la coexistencia de distintos movimientos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Cuando hablamos de romanticismo, señalamos que el romanticismo es un movimiento que tiene una larga duración, que incluso avanza sobre las primeras décadas del siglo XX, pero que va relegando, ¿sí? Va pasando a ser, como plantea Williams, un componente de orden residual ya en la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX aparecen otros movimientos que van a intentar, de alguna manera, posicionarse de forma más favorable en el orden del modo en que se rige, digamos, la vida cultural y artística. Y el realismo es uno de ellos.
es, junto con el simbolismo, ¿sí? Uno de los que va a disputar ese lugar hegemónico al romanticismo. El realismo es una, sobre todo en términos compositivos, en términos de recursos, cómo trabajar, por ejemplo, una descripción, cómo caracterizar un personaje, etcétera, es un bagaje de estrategias de larga data, ¿sí? Hay un libro de Erich Auerbach que se llama Mímesis, la representación de la literatura en Occidente, que trabaja esta vertiente realista, o digamos, esta convicción que tiene la literatura de que puede representar fielmente la realidad desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Hasta Virginia Woolf. Hace todo un recorrido monumental, impresionante, por lo erudito del texto, en donde revisa justamente cómo se van acondicionando las convenciones, ¿sí? Para definir el modo en que hay que, en términos eh, literarios, escriturarios, en términos de procedimientos retóricos, representar fielmente la realidad, ¿sí? En el caso del realismo decimonónico, es decir, aquel movimiento que comienza a tener peso significativo en la segunda mitad del siglo XIX, estas estrategias van a estar articuladas con las necesidades particulares que tiene el contexto sociohistórico en el cual se desarrollan, es decir, el momento en que se consolida el poder de la burguesía, ¿no? Algo que ya habíamos comentado cuando hicimos la presentación a romanticismo, ¿sí? La burguesía continúa durante todo el siglo XIX afianzando su lugar en distintas instancias. Ya no solo detenta el poder económico, sino que además alcanza otros niveles de decisión significativos en materia artística sobre todo. Entonces, cualquier aproximación, me parece, al realismo decimonónico, ¿sí? Tiene que articular dos cosas. Por un lado, un componente que está íntimamente relacionado con el contexto sociohistórico, ¿sí? Que yo acá denomino la consolidación del gusto burgués, y que va a definir pautas particulares sobre qué es el arte, cómo producirlo y cómo consumirlo, ¿sí? En este sentido, lo que se hace es una continuidad de lo que el romanticismo ya había en buena parte iniciado, y por otra parte, un conjunto de procedimientos o de técnicas específicos que, según el género, se utilizan, ¿sí? Básicamente, el realismo ha dejado su huella de manera más notoria, más significativa, en dos géneros, en el drama y en la narrativa, ¿sí? En el caso de la consolidación del gusto burgués, como les decía, no solo el orden burgués alcanza una instancia de aumento de sus prerrogativas en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de acompañar férreamente la constitución del Estado moderno y de ubicarse estratégicamente en ese lugar, eh, sino que además, debido a que detenta el capital económico necesario, puede gestionar, ¿sí? algunas modificaciones. En lo pragmático, en lo concreto, porque el dinero permite comprar bienes culturales, permite comprar una novela, asistir al teatro, es decir, a partir del dinero, lo habíamos visto ya desde Shakespeare esto, se puede acceder a el consumo cultural, ¿no? Quienes más dinero tienen más capacidades, no solo para acceder, sino para también definir algunas pautas, ¿sí? Que les resultan interesantes. El que tiene dinero exige, ¿sí? En materia de arte qué quiere consumir. Y la opción por la cual finalmente va a decantar la burguesía en la segunda mitad del siglo XIX tiene que ver con el realismo. Decanta por una concepción más romántica de la primera mitad y se redefine hacia una perspectiva más realista, prefiere una perspectiva más realista en términos de representación artística en la segunda mitad del siglo
XIX. ¿Cómo se materializa o en qué se ve esta, digamos, influencia significativa que la burguesía impone en materia artística? Bueno, en ciertas opciones que tienen que ver con problemas, temas y resoluciones compositivas que tenían la finalidad de garantizar un tipo de relación empática mediada por la identificación de los consumidores. Para decirlo rápidamente, el burgués lo que quiere es verse representado, sentir que un personaje atraviesa destinos que son similares a los suyos, que se manejan valores que son similares a los suyos, las escalas axiológicas en términos morales, en términos, digamos, asociados a lo religioso, en términos éticos, en un escalón diferente, tienen que reconocer en la historia de vida de un personaje, ¿sí? de una representación teatral, de una novela, como cercanas, posibles, creíbles en la medida, por eso lo verosímil. Recuerden que lo verosímil tiene que ver con eso, ¿no? Con situaciones que son factibles de ocurrir, situaciones que son creíbles en la medida que acuerdan con ese conjunto de valores, ¿sí? Con los cuales se gesta esto de la autocomplacencia del gusto burgués, ¿sí? De ahí que cuando uno, por ejemplo, repasa sobre todo la novelística, que es el género que alcanza mejor dicho, es la especie narrativa dentro del género, narrativa que alcanza su mayor plenitud por haber sido mucho más dúctil a las posibilidades de aceptar, ¿sí? Estas, entre comillas, presiones que el gusto burgués acercaba. Cuando uno revisa la novelística decimonónica, encuentra de manera reiterada una serie de temas. El matrimonio, lo acabamos de ver en Cumbres Borrascosas, el dinero también, las convenciones sociales, la hipocresía, el ascenso social, todos estos elementos ustedes verán que estaban ya presentes en Cumbres Borrascosas, van a aparecer también en Eugenia Grandet, pero van a estar con un tratamiento diferente, ¿no? Porque justamente las estrategias compositivas, procedimentales cambian, ¿sí? En términos gruesos, las temáticas siguen siendo las mismas, porque los consumidores siguen siendo los mismos, ¿sí? Y el tratamiento de estos temas, como decía, tiene que estar en sintonía con esas cosmovisiones particulares a partir de los cuales se entiende y se vive la vida en el orden burgués, ¿sí? Por otra parte están los procedimientos para generar una impronta realista, para alcanzar, ¿sí? Ese ideal de representación realista, ¿sí? En este caso, por un lado, hay que señalar que esas técnicas, esas estrategias, están basamentadas en una idea central, que es que la literatura puede representar fielmente la realidad, ¿sí? Ese es un presupuesto claro, que por ejemplo no está presente en Cumbres Borrascosas, aunque se trabajen los mismos temas que están dando vueltas en Eugenia Grandet, ¿sí? Hay ahí un modo de pensar las afectividades que pueden, desde una perspectiva realista, dimensionarse como hiperbólicas e incluso como inverosímiles, ¿sí? En el caso de la literatura realista, el realismo decimonónico, hay una idea de que se puede representar fielmente la realidad, sin este tipo de exageraciones, ¿sí? Cuando se arriba a esta resolución, lo que se está haciendo, lisa y llanamente, es acordar con un modo de pensar la relación entre el lenguaje y la realidad, ¿sí? Ese modo de pensar el lenguaje y la realidad, la relación entre el lenguaje y realidad, tiene una deriva importante en el pensamiento occidental que arranca con el Cratilo en Platón, donde señalaba que la palabra, ¿sí? La cadena de sonidos que va articulando una palabra, se vincula con los referentes
a partir de dos posibilidades, de manera idealizada, esencialista o arbitraria. Es decir, yo digo la palabra silla porque hay cierto componente esencial del objeto silla que se cifra, que se entraña en esa cadena de sonidos, silla, ¿sí? Por otro lado, frente a esta posición esencialista, que es la que va a defender Platón, está la arbitraria, que dice que entre la cadena de sonidos que forman la palabra silla y los referentes hay una relación arbitraria. Nos ponemos de acuerdo para que se establezca ese vínculo entre el objeto y la palabra silla, ¿sí? Hay una convención, nos ponemos de acuerdo para decir silla para ese objeto y mesa para otro, ¿sí? Algo de eso estaba dando vueltas también en la categoría de mímesis que habíamos trabajado a comienzo de año en relación con Aristóteles, ¿no? En el caso de la poética, la categoría de mímesis justamente lo que hacía era pensar cómo se generaban las representaciones en las distintas artes y era posible establecer clasificaciones a partir de ellas. En el caso de la lingüística, a comienzo del siglo XX, el fundador de la lingüística moderna, que es Saussure, va a optar de manera diferente a la elección de Platón por la relación arbitraria entre el signo, entre el significante y el significado, va a decir él, ¿no? Para Saussure hay dos formas posibles de interpretación de la relación que hay entre las palabras, el lenguaje y las cosas, y los objetos, ¿sí? Los referentes. Una es la motivada, en donde habría aparentemente ciertos elementos que están en el referente que se conservan o que el lenguaje intenta incorporar. En ese sentido hay una idea cercana a la de la esencialidad de Platón. Por ejemplo, las onomatopeyas, ¿sí? Guau, miau o kikiriki, se supone que tienen mayor relación, ¿sí? La cadena de sonidos de estas palabras con lo que están representando, con los sonidos de esos animales, ¿sí? Lo cierto, dice Saussure, es que cuando uno compara cómo él da el ejemplo del gallo. El gallo en inglés dice jodo, no sé cuánto, nunca me lo acuerdo, pero eso sí es un sonido rarísimo, mientras que en español, en castellano dice kikiriki. Bueno, lo que está manifestando eso es que hay ahí convenciones distintas para eso, para lo que supuestamente sí tendría una relación más directa presentaría una relación más motivada entre la cadena de sonido y lo que se quiere representar, ¿no? El sonido el canto del gallo, ¿sí? Bueno, obviamente este ejemplo le sirve para seguir abonando la idea de que las relaciones entre significante y significado son arbitrarias dentro del lenguaje. Es esa opción la que permite alcanzar una idea de sistema, ¿sí? Dentro de Saussure, ¿no? Bueno, acá les traigo este esquemita. Los estudiantes de letras seguramente ya han visto el tema del signo, ¿sí? Justamente hay una relación. El signo es una categoría que tiene dos componentes, son como dos caras del mismo elemento, constituidos por el significado, que es la representación mental que tenemos, ¿sí? De la cosa, el significante, que es la cadena de sonidos, ¿sí? O la representación, ¿sí? De la huella mental que tenemos del sonido, y por fuera de eso, que en su conjunto, como si fueran las dos caras de una moneda, constituyen un signo y cuya relación entre significante y significado es arbitraria, es decir, es convencional. Las comunidades definen, ¿sí? Por qué un objeto tiene en la representación del lenguaje determinada cadena de sonidos. Ese conjunto que forma el significante y el significado, el signo, tiene además por fuera del lenguaje una relación con el referente, que es la entidad que está por fuera del lenguaje, ¿no? El caballo
en el caso del ejemplo que estamos dando. Frente a esta resolución o a este modo de entender la relación entre el lenguaje, la palabra y los referentes, ¿sí?, que aporta la lingüística de manera muy sistematizada y con intereses muy particulares, cuando se gestiona un análisis del modo en que el realismo pensó ese tipo de relaciones, la relación entre, si ustedes quieren, para seguir eso, sí, los signos y las cosas, o la palabra y la cosa, ¿sí?, se han postulado otras interpretaciones, ¿sí? Nosotros siempre recuperamos un texto muy clásico de Roland Barthes que trabaja de manera muy específica la relación entre el lenguaje y el juego de representación durante el realismo decimonónico, ¿no? Barthes, que es un crítico que escribe este artículo en un momento muy posicionado dentro del paradigma estructuralista, va a pautar que el realismo decimonónico prácticamente uno lo puede reducir o acotar a un conjunto de procedimientos retóricos, ¿sí? Procedimientos retóricos comunes que están en distintas discursividades, no solamente en la literaria. Él trabaja con textos literarios y con ejemplos sacados de textos historiográficos, donde se trabajan los mismos procedimientos con la misma finalidad, ¿sí? O sea, se encontró el mismo procedimiento para alcanzar una representación verosímil, realista, ¿sí? Es el procedimiento el que, desde la confianza de que el lenguaje puede representar fielmente la realidad, llega a una representación realista según Barthes, ¿sí? ¿Cómo hace la explicación? A partir de tomar elementos comunes, les decía, entre textos literarios y textos historiográficos, ¿sí? Va a constatar que hay procedimientos comunes, como por ejemplo el detalle inútil, algunos elementos que aparecen, que no tienen ninguna importancia, que aparecen en descripciones o en pequeñas menciones, ¿sí? Él trabaja con un cuento de Flaubert que se llama Un corazón simple, en donde en un momento se menciona un barómetro, ¿sí? Un aparato para medir la presión atmosférica y que no se recupera nunca más en el cuento. Bueno, ¿para qué está el barómetro? ¿Para qué sirve? Bueno, mediando la explicación de Barthes, vamos a llegar a la respuesta de que sirve para generar un efecto de realidad, ¿sí? Para propiciar la idea, ¿sí?, de verosimilitud dentro del texto. ¿Cómo se logra este efecto de realidad? ¿Sí? Barthes dice que se logra a partir de un intento fallido que es el de la ilusión referencial, ¿no? Un intento a partir del cual se pretende romper con la tríada sígnica. Volvamos acá a este esquema. La tríada sígnica es esta relación que existe entre el significante y el significado, podríamos decir, entre el signo y eso que está por fuera del lenguaje, que es el referente, la cosa. ¿Qué va a decir Barthes? Que en el caso del texto del procedimiento realista, lo que se intenta hacer es anular el significado, es decir, dejar de lado la representación mental del concepto, ¿sí? Y que se establezca una relación unívoca, uno a uno, entre el significante, entre la cadena de sonido y la cosa y el referente, ¿no? De modo que, por ejemplo, en las grandes descripciones que aparecen, si ustedes empezaron con la lectura, aunque también está mucho en Cumbres Borrascosas, y un poco más acentuado en Eugenia Grandet, hay muchas descripciones. Esas descripciones, desde esta explicación que da Barthes, procuran la ilusión referencial, ¿no? Si yo en una descripción de una habitación, a partir del procedimiento de la descripción, me encuentro con una cantidad de objetos, ahí no estaría la representación mental de esos objetos, sino los objetos mismos, ¿sí? Detrás de la palabra alfombra, mesa, silla, lámpara, cuadro, estaría la cosa misma. Ahora, eso es imposible de lograr, por eso él habla de la ilusión referencial. Es imposible de lograr porque, bueno, de lograrse,
lo que haríamos es romper con la convención del lenguaje, ¿sí? Algo que no puede ocurrir. ¿Mm? Entonces, estos procedimientos comunes a la escritura decimonónica están abogando por un tipo de recepción que es aquella que resulta más afín al gusto burgués, ¿sí? Es decir, es aquella en donde la materialidad, ¿sí? Esto es algo que no lo dice Barthes, porque a Barthes no le interesa demasiado en este momento pensarlo en términos socioculturales a sus escritos, pero fíjense que esa enorme materialidad que aparece en las novelas decimonónicas, donde hay cierta fascinación por esos espacios atiborrados de objetos que valen dinero, que se compran, que son un exponente de la circulación del capital en ese desarrollo acelerado que tiene ya y en términos mundiales para la segunda mitad del siglo XIX, son, más allá de un elemento procedimental, una forma de acercar la cosmovisión materialista del orden burgués, ¿no? Es decir, más allá de la explicación seca, rígida en términos procedimentales que aporta Barthes, uno puede derivar hacia una lectura más en términos socioculturales, ¿no? De estos procedimientos. ¿Cuáles son esas técnicas ancladas en esta convicción de que la literatura puede representar fielmente la realidad? Bueno, cada género va, sobre todo el drama y la narrativa, van a propiciar sus propios, cada especie, mejor dicho, dentro de los géneros va a propiciar sus propias estrategias, ¿no? Evidentemente las estrategias dramáticas son diferentes, ¿sí? Tienen sus particularidades. Cuando veamos, no sé si ahora estoy dudando de si vemos Chekhov o no, mis compañeras me sabrán decir, porque se me hizo una laguna. No sé si vamos a ver Chekhov finalmente. Bueno, cuando uno revisa Sí, las tres hermanas están. Está, bueno, finalmente, porque hemos hecho depuración del programa y no me acordaba ahora si había quedado o no había quedado ese texto, ¿sí? Bueno, entonces, efectivamente, cuando uno revisa, lo vamos a ver más adelante, una concepción dramática en clave realista, hay una serie de recursos que se ponen en escena, ¿no? Que tienen que ver con la ambientación, con la estrategia de actuación, con el vestuario, etcétera, ¿sí? Mientras que para el caso de la narrativa hay otros recursos, otras técnicas, ¿sí? Que justamente están sostenidas por un modo de interpretación particular de los componentes elementales del relato, ¿sí? Recordarán ustedes que toda narración tenía una serie de componentes particulares. Bueno, esos componentes, recordemos que tenían que ver con personajes, tiempo, espacio, la acción y los narradores, ¿sí? Eran, digamos, el conjunto de elementos mínimos con los cuales orquestar un relato, ¿sí? Según el periodo en el que nos paremos, estos componentes, ¿sí? particulares de la narrativa van a tomar un cariz distinto, ¿sí? Diferente, acorde con esa constelación de rasgos a la cual el periodo pretende acceder, ¿no? En el caso del realismo, todos estos componentes se utilizan con un fin rector común, que es el de sostener la verosimilitud, es decir, propiciar una representación de mundo que sea creíble, ¿sí? Y que en términos de consumo de los lectores inmediatos del contexto de emergencia en el que circuló, por ejemplo, inicialmente Eugenia Grandet, pudiera garantizar la autocomplacencia del mundo burgués, es decir, que el burgués encontrara ahí un espejo donde reconocerse. En relación con el espacio, si empezaron a leer la novela, esto es bien notorio,
hay un manejo extremadamente minucioso, y mucha precisión. El espacio aparece absolutamente caracterizado en detalle, con escalas que van desde la ciudad, las calles. La novela empieza de una manera preciosa, justamente haciendo un uso muy focalizado de este recurso, de la descripción, de la presentación del espacio, ¿no? Se nombra la ciudad, comenzamos a transitar por una serie de calles, unas callejuelas, hasta que llegamos a una puerta e ingresamos en una sala, que es la casa en la que habitan los protagonistas, ¿no? Entonces, ese uso tan minucioso del espacio, ¿sí? Con lugares que además, cuando estamos trabajando con ciudades que son existentes, resultan reconocibles, ¿sí? Uno lee, por ejemplo, las novelas de Balzac que están ambientadas en París, y bueno, se mencionan los lugares específicos, o incluso en la literatura popular, ¿sí? En Paul Féval y otros folletistas del 19, se trabaja muy puntualmente con aquellos lugares que están, se pueden marcar, digamos, señalar en un mapa del París de ese momento, ¿no? Se generan entonces ahí una suerte de simbiosis entre las descripciones y el efecto de anclaje que producen, ¿no? Que lo tornan más verosímil aún. Hay un recurso, digamos, complementario que viene de esta presentación tan particular, minuciosa del espacio, que es una suerte de contaminación que después reciben los personajes una vez que se hizo el entramado rígido en términos realistas, ¿no? Si es tan reconocible, tan reconocible en términos de poder percibirse por los sentidos, ¿no? Que imaginamos los colores, las texturas, los olores de esos espacios. Cuando se presentan los personajes, están ya de por sí transidos por verosimilitud, ¿no? Esperamos que los personajes que habitan ese lugar tan reconocible, tan verosímil, tengan desde ya rasgos semejantes, ¿no? Entonces hay ahí una articulación que resulta favorable al proyecto realista. ¿Mm? En cuanto al manejo del tiempo, ¿sí? En general, y esto es algo que produce honda incertidumbre cuando se rompen las vanguardias, en general el tiempo aparece de manera ordenada y lineal, ¿sí? Y cuando la cronología está desordenada, como pasaba por ejemplo en Cumbres Borrascosas, se puede recomponer rápidamente, no hay lagunas, no hay imposibilidad de reorganizar esa evolución cronológica en la cual se va desarrollando la historia, ¿no? Justamente las vanguardias lo que van a hacer es atomizar el manejo del tiempo, dislocarlo y romper las relaciones de causa y efecto que el tiempo, el avance del tiempo presupone, ¿no? En cuanto a los personajes, son personajes que están férreamente caracterizados, ¿sí? En general aparecen presentados con un nombre propio, con nombre y apellido, ¿sí? Una convención que los dota de mayor verosimilitud. No es la historia de un Juan cualquiera la que se cuenta, sino la historia de un Juan Rodríguez, por dar un ejemplo, no la historia de una Eugenia cualquiera, sino una de Eugenia Grandé, etc. Es decir, ese tipo de caracterización de estos sujetos, ¿sí? Que son únicos e irrepetibles por este aspecto particular que les da el nombre y el apellido, pero a su vez son sujetos que tienen rasgos mediocres, en el sentido de que tienen aspectos en común con muchos otros. Deben tenerlos porque tienen que propiciar de ese modo la identificación. Yo no me identifico con aquel que no tiene aspectos en común conmigo. Entonces, el realismo busca esos personajes que son mediocres, aquellos con los cuales yo puedo entablar un tipo de relación. Lo que le pasó a Eugenia es factible que hubiese ocurrido con mi prima, con mi tía, digo, por dar un ejemplo en el modo de recepción que debería haber tenido, o por lo menos a eso se aspiraba en el contexto de emergencia
del realismo decimonónico, ¿sí? Aunque comunes, ¿sí? No son personajes cargados de virtudes más cercanos a lo que puede haber sido un héroe épico. Son personajes que tienen zonas oscuras y zonas luminosas. Son complejos, es decir, volvamos al ejemplo de Heathcliff, ¿no? Que es un personaje que tiene también cierta complejidad, aunque está dentro de la lógica romántica, ¿no? Nos encontramos con sujetos que desde la postura, desde la ideología, desde, no sé, los problemas físicos que padecen, etcétera, están cargados de particularidades, ¿sí? No responden los personajes en una construcción maniquea, no hay buenos y malos bien repartidos, son personajes más complejos. Uno en ese proceso de identificación los acompaña y los abandona muchas veces en términos afectivos porque tienen particularidades encontradas, ¿sí? Probablemente en el caso de Eugenia Grandet estemos todavía con unos niveles de idealización que hacen que no tenga prácticamente matices oscuros el personaje, ¿no? Pero el padre, que uno lo podría ubicar en el ámbito de ser meramente un villano, ¿sí? Un tipo que está obsesionado con el dinero y no le importa nada, que vende a la hija como si fuera una vaca, en realidad, cuando uno lo piensa con más detalle, termina siendo un pobre tipo, ¿no? Y se da incluso esta instancia de cierta conmiseración, ¿no? De ver una vida que está dedicada tan fructíferamente para el dinero, pero que en términos de rédito personal no le deja nada, ¿no? Por otra parte, y esto de que sean mediocres, lleva muchas veces a que los personajes puedan rápidamente entroncar con ciertas tipificaciones. De hecho, una de las líneas de trabajo del realismo del siglo XX, una vertiente que es la del marxismo ortodoxo, la de Lukács, justamente va a trabajar el realismo en términos de tipificaciones, ¿no? De personajes típicos, ¿no? Que son representativos de problemáticas, de situaciones que representan no solo la situación individual del sujeto que está en la historia, sino el acto comunitario que padece un sector social, ¿no? Sobre todo en el caso de los sectores más desfavorecidos, ¿no? Muchas veces, incluso en los personajes, en los burgueses, pasa eso, ¿no? En el caso del padre de Eugenia, eso es bien notorio, ¿no? Muchos de los personajes de Balzac están calcados en ese estereotipo que es el sujeto avaro, ¿no? Que solamente está pensando en la acumulación del dinero y en poder posicionarse de manera estratégica y alcanzar beneficios, ¿sí? Con ello. En relación con la acción, ¿sí? Con el modo en que se va tramitando el desarrollo de la intriga en la novela romántica, en general es direccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que los componentes se articulan con vistas a llegar a un sentido que es bastante claro y que por eso en muchos momentos parece el lector llega a anticiparlo, ¿sí? Sabemos que bien avanzada la novela, que Eugenia no va a tener un destino feliz, ¿sí? Está demasiado, digamos, rodeada de sujetos y situaciones que le están garantizando un destino desdichado, ¿sí? Ese tipo de prevenciones que el texto nos va dando tienen que ver con cierta inmanencia, ¿no? Con cierta lógica de sentidos articulados que llevan hacia un único lugar. Las relaciones de causa y efecto también llevan a esa previsión de lo que va a ocurrir. La presencia de personajes típicos y de situaciones y problemáticas que son también, digamos, estereotipadas en algún sentido, también contribuyen a que nos anticipemos a los finales de las resoluciones de las intrigas, ¿sí? Por otra parte, el realismo naturalmente va a dejar de lado cualquier situación que propicie interpretaciones ambiguas, ¿sí? Como puede ser el caso del gótico o el fantástico, que sí estaban presentes en Cumbres Borrascosas sin ninguna problematización, ¿no? Ahí se convive con fantasma y nadie lo cuestiona.
Bueno, ese tipo de situaciones están elididas, no se consideran en la cosmovisión realista, en tanto que lo que se procura es presentar una visión estrictamente verosímil del mundo, ¿no? Eso puede quedar del lado de la superchería, pero nunca como una suerte de cuña donde la racionalidad patalea y no sabe cómo explicar, por ejemplo, la presencia de un fantasma, ¿no? Ese tipo de situaciones no se dan en la novela realista, ¿sí? En el caso de los narradores son sujetos que funcionan como un andamiaje enorme dentro de la literatura realista. Sí, en general se opta por un narrador en tercera, omnisciente. Recordarán que es aquel que tiene un conocimiento acabado, pormenorizado de las situaciones que se cuentan y de las que no se cuentan, de las situaciones que los personajes viven, incluso aquellas que no verbalizan, pero que sienten o que van a llevar adelante mediante alguna acción. Bueno, el narrador tiene entonces esa estrategia, la de cierta distancia, de una suerte de menor compromiso afectivo con lo que está contando, ¿no? Se busca garantizar lo verosímil tratando de, digamos, amordazar un poco las posibilidades subjetivas que tiene el narrador para contar la historia. Sabemos que eso es imposible y que el modo en que se elija contar una historia, cómo se caracteriza un personaje, etcétera, está mediado siempre por un punto de vista particular, aunque se use la tercera persona, donde el narrador está evaluando, ¿sí? Siempre el narrador nos lleva de las narices a los lectores y uno tiene que tener en claro que hay un punto de vista que siempre es interesado y sesgado, ¿sí? Por último, hay un componente que está acompañando la presentación del espacio, del tiempo, el desarrollo de las acciones, la caracterización de los personajes, que es la descripción. La descripción tiene que ver con una necesidad, y estaba también muy fuerte en Cumbres Borrascosas, con la necesidad de patentizar en términos de la imagen situaciones, personajes y espacios, ¿sí? Fíjense que muchos de estos textos se producen cuando todavía no existe la fotografía, ¿sí? Entonces, donde la circulación de la imagen está muy acotada, ¿sí? Está muy acotada a algunas publicaciones y algunas obras pictóricas. Entonces, la literatura hace un gran esfuerzo para que el lector se represente, ¿sí? Personajes y situaciones, y para eso echa mano de la descripción, ¿sí? Es necesario para gestionar esa idea verosímil de mundo enormes tiradas descriptivas. Los personajes se describen desde la pluma del sombrero hasta los zapatos, las acciones de los personajes, la psicología de los personajes, el modo, como diría Bakhtin, en que la novela acompaña el desarrollo, ¿sí?, psicológico del personaje, del héroe, son caracterizados con mucho detalle, ¿sí? Es un elemento de vital importancia y que tiene que ver con estas necesidades de representación que después van a ir como agotándose ya hacia fines del siglo XIX y las vanguardias le van a dar el último tiro de gracia, ¿sí? Precisamente, la novela decimonónica, tanto la romántica como la realista, son ejemplos hondamente significativos de lo que Peter Bruegel, cuando analiza las vanguardias, va a denominar obra de arte orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque los componentes que están integrando, ¿sí?, en términos de contenido y en términos de cuestiones procedimentales, ¿sí?, sobre, por ejemplo, cómo se utiliza el narrador, si hay o no algún tipo de cambio en la temporalidad, etcétera, se aunan, funcionan como un dispositivo de engranaje en donde cada elemento cubre un rol y cada elemento es una pieza del rompecabezas que al armarse aporta un sentido global y general, ¿sí? Hay una confianza desde el punto de vista del escritor de que la literatura tiene la posibilidad, la capacidad para decir sentidos totales, ¿sí?, integrales, para presentar representaciones del mundo que son orgánicas, ¿sí?
Si sacamos una pieza, esa totalidad se viene a pique, ¿sí? Porque están pensados justamente desde esta lógica del engranaje, ¿sí? La narrativa decimonónica es una de las expresiones también más claras de cómo la literatura funciona como uno de los grandes relatos de la modernidad. Esos grandes relatos que aportan sentidos integrales del hombre y sus circunstancias, ¿sí? Que van a entrar en un pequeño quiebre con las vanguardias históricas a comienzo del siglo XX y que van a definitivamente enterrarse con la posmodernidad a mediados del siglo XX. ¿Mm? Tengamos bien presente esto de la obra de arte orgánica, así como una totalidad que en conjunto procura sentidos globales, porque en las vanguardias justamente van a desmontarse estas convicciones, ¿sí? En donde el realismo aporta y mucho. Bueno, preguntas, comentarios que quieran hacer. Yo hoy no me voy a meter con la novela porque entiendo que tal vez ni empezaron a leerla, deben estar todavía, me llegaron nada más que creo que 4 parciales, así que todavía hay muchos que deben estar elaborando el parcial. Así que prefiero que el texto lo trabajemos volviendo de las vacaciones. Esta es nuestra última clase. Volveremos los primeros días de marzo. Los primeros textos que vamos a trabajar son Eugenia Grandet, que la vamos a comentar rápidamente. Yo voy a dedicar una mitad de la clase para ver eso y en la otra mitad voy a comenzar ya a trabajar Las dos hermanas de Chekhov, que es el segundo texto de realismo que vamos a trabajar. Después veríamos simbolismo y creo que llegaríamos hasta vanguardias y surrealismo. Inicialmente habíamos pensado la posibilidad de llegar hasta Esperando a Godot, pero justamente el 24 de octubre es feriado y es un miércoles, el 24 de marzo, perdón, es feriado, es un miércoles y perdemos una clase en marzo, así que solamente tenemos 4 clases al retorno, ¿sí? Al retorno también vamos a tomar el recuperatorio. Yo voy a corregir con calma los recuperatorios. Espero que antes de Navidad estén las notas. En definitiva, no hay apuro porque no tienen que pasar a la instancia del recuperatorio, que es después de las vacaciones. Pero lo cierto es que cuando volvamos a clase en marzo, seguramente el primer lunes, vamos a subir el recuperatorio. De modo que en esa primera semana lo resuelvan para no entrar en choque con el segundo parcial, ¿sí? Nos queda todavía un práctico más, además, para resolver durante esas 4 semanas. Entonces, vamos a tener que pasar por la instancia del recuperatorio rápidamente en los primeros días. No sé si hay algo más que quería decirles. Bueno, ya les anticipé las lecturas que tienen que hacer, cuando nos volvemos a encontrar. Y eso, no sé si mis compañeras me quieren recordar algo que no esté diciendo. Las clases de consulta. Las clases de consulta se mantienen hasta que acabe el periodo de clases, digamos. O sea, tenemos consulta hasta que se acaben los exámenes, ¿sí? Que serán de acá a 2 semanas. E iniciamos las clases de consulta en general más o menos alrededor del 15 de febrero, ¿sí? Eso igual lo vamos a informar por el Facebook cuando nos reintegramos a la clase de consulta. Bueno, ¿algún otro comentario, duda? Sí, profe. Sí. Toda la bibliografía del programa va a estar disponible para ir leyendo, para ir adelantando si es que se puede. Sí, en estas 2 semanas antes de que termine la primera parte del año, vamos a tratar de subir todo. En realidad no es mucho lo que queda, así pueden avanzar con las lecturas de la bibliografía crítica.
Yo no escuché bien, el recuperatorio del parcial es en marzo, dijo. El recuperatorio va a ser en marzo directamente. Bueno, si no hay más preguntas, los despido. Nos estaremos viendo en marzo. Si hay alguna duda con las lecturas, con lo que sea, con lo que vimos, con vistas al recuperatorio, etcétera, saben cuáles son mis horarios de consulta y de mis compañeras. Eh, eh, en ese momento charlamos sobre lo que les parezca necesario, ¿sí? Y bueno, van a tener noticias mías cuando suba los resultados del primer parcial por la página del... Bueno, no lo voy a subir esta vez, porque como tengo que devolver individualmente, voy a devolver, digamos, directamente a cada uno con la nota, ¿no? Así que no se preocupen que no lo voy a publicar esta vez. A veces resulta más práctico, pero bueno, ahora como voy a tener que devolver uno por uno, directamente lo voy a hacer así. Bueno, buenas vacaciones, que descansen y en la medida de lo posible avancen también con la lectura, con las lecturas de la materia. Nos estaremos viendo en marzo. Bien, hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós, saludos. Chao, hasta luego.